Bueno, continuamos con la proclamación de la palabra del Señor. Hemos terminado todo un ciclo y al terminar ese ciclo, que como ustedes lo recuerdan bien, ha sido un recorrido bastante dedicado, más no exhaustivo, de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y dentro de ese recorrido hemos descubierto cosas maravillosas. Y hoy el Señor nos da una especie de paréntesis para que nosotros tengamos otro tema que no difiere totalmente, pero que sí va en otra dirección. Quiero que vayamos a un salmo, Salmo 49. En este salmo vamos a estar desde los versículos 1 hasta el 15. Muy bien, Salmos capítulo 49, versículos 1 al 15. Todos atentos. Oigan esto, pueblos todos. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón expresará con inteligencia. Inclinaré mi oído a los proverbios, propondré mi enigma al son del arpa. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia cuando me rodeen inicuos detractores? ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos, el final de los que se envanecen. Como ovejas están destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con Él me llevará. Amado Dios y Señor, queremos colocar este tiempo de predicación delante de ti, reconociendo el inmenso privilegio que nos das de proclamar esa palabra. No solo de proclamarla, sino de alguna manera profundizar en ella, llegar hasta tu mismo corazón y conocer qué es lo que tú, Señor, nos estás hablando. Ahora entramos con profunda reverencia en la predicación de tu palabra y escuchamos, Señor, con atención, porque queremos saber lo que tú tienes para nosotros. Lo declaramos, oh Dios, en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, esta es una reflexión que el Señor nos ha puesto a hacer alrededor de todo lo que está sucediendo, y es acerca de dónde ponemos nuestra esperanza. Y es que en estos tiempos que hemos avanzado tanto en ciencia, en tecnología, en comunicaciones, tendemos a poner nuestra esperanza en aquello en lo cual nos soportamos más fácil, es decir, nuestras propias fuerzas, nuestro propio entendimiento, nuestro conocimiento. Y lo interesante, o tal vez lo dramático, o casi trágico, es que todas esas cosas en las que hemos confiado están fallando. Como sabemos, es un tiempo de grandes logros científicos. La misma circunstancia de que ustedes puedan en este momento verme a mí, que estoy en este lugar a muchos kilómetros de distancia, algunos unos pocos, pero algunos hasta miles de kilómetros de distancia, es ya algo que habla de los adelantos tecnológicos que nosotros estamos teniendo. Pero lo patético es que a pesar de todos esos grandes desarrollos científicos, la humanidad está puesta contra las cuerdas por un sencillo virus microscópico que está matando a millones de personas. Luego, la ciencia no es una garantía. ¿Y por qué la ciencia no es una garantía? Porque lo que hoy es verdad dentro del conocimiento científico, mañana puede no serlo. Lo que hoy decimos, esto es cierto porque la ciencia lo dice,
con mucha seguridad el día de mañana lo vamos a rebatir. Y es que nos sucede que a medida que nos adentramos en el conocimiento de algo, y esta pandemia en la que estamos inmersos es una prueba de ello, nos damos cuenta que lo que se decía hace exactamente un año no aplica ni 3 meses después. A los 6 meses cambió totalmente y pensamos, no, es al contrario de lo que pensábamos. Y aún hoy, a pesar de todos de los miles y miles de datos que tenemos alrededor de la epidemia, del virus, de la enfermedad, hoy tenemos que reconocer que no sabemos nada, que el virus sigue causando muertes. Lo primero que nosotros tenemos en cuenta entonces es que la ciencia no es una garantía, es buena, yo no estoy diciendo que sea mala, pero no podemos ahí basar nuestra confianza. Por otro lado tenemos las estadísticas. Este es un mundo gobernado por las estadísticas. De hecho, los grandes gurúes a los que se consulta es aquellos que nos dicen cuáles son las tendencias, cuáles son los números, a qué nos aproximamos más. Y esto sucede mucho alrededor de lo que nos está sucediendo. Pero, ¿saben qué? Los números planos se pueden usar para decir lo que yo quiero. Y un dato que podría significar algo, si yo lo manipulo puede decir otra cosa. Y eso sí que lo vemos en verdad en estos tiempos. ¿Por qué? Porque como tendemos a pensar en lo que la mayoría piense es lo correcto, nos podemos equivocar. Porque no necesariamente lo que alguien piensa, si lo piensan muchos, es lo correcto. Dentro de este concepto, la verdad no es democrática. La verdad es por sí misma. A veces pensamos que si muchos hacen algo, es bueno, es correcto porque lo hacen muchos. Pero esas estadísticas pueden decirnos algo mentiroso. Voy a utilizar una figura un poquito grotesca, por decirlo de una manera, un poco salida de la realidad para poder ilustrar. Si es cierto que la mayoría nos dicta lo que es correcto, podríamos utilizar esta que muy seguramente les va a causar algo de gracia. Hay 600 millones de gatos en el mundo. Ese es el dato más o menos que tenemos. 600 millones de gatos en el mundo, ¿sí? Entonces, pues comamos ratones, porque 600 millones de gatos no pueden estar equivocados. Es algo como eso, ¿sí? Yo sé que suena hasta ridículo, pero no porque muchos lo hagan, quiere decir que es correcto. ¿Confías entonces en otra cosa? En el dinero. Ahí está. Yo puedo comprar o vender lo que sea. Puedo comprar conciencias, puedo comprar terrenos. Fíjense lo que está sucediendo. Ahora vemos que las monedas se tambalean, que las economías caen. No arrancan las perspectivas para el 2021 que hace un año pensábamos que iban a ser ya favorables porque tal vez esto ya iba a pasar. No son mejores que las que teníamos entonces. Es más, lo dramático es que vemos que muchos ya no se van a poder recuperar y de aquí para adelante hay mucho camino por recorrer. Por otro lado, se nos habla de una agenda globalista, es decir, el intento, bien intencionado o no, no me corresponde juzgarlo, de establecer una especie de control mundial en vista del caos imperante. ¿Qué quiere decir? Si las naciones están fallando, según los teóricos de estas formas de pensar, si todos vemos que las organizaciones locales fallan, ¿por qué no crear un organismo lo suficientemente fuerte que gobierna y haga una distribución equitativa? Una organización que tenga acumulado el conocimiento, un grupo de gente que son más preparados, más inteligentes para que dirijan al resto de la humanidad. Y dentro de ese movimiento globalista que pues yo le digo nuevamente, yo no lo estoy juzgando, yo simplemente lo estoy presentando, hay respetadas figuras que lo defienden y lo proclaman. Entre ellos tenemos al Papa Francisco, la Fundación Rockefeller, la Organización de las Naciones Unidas, etc. Solo hay un pequeño detalle, y es que la historia nos ha contado que todo intento de totalitarismo o de gobierno global siempre se ha encontrado, por más bien intencionado que sea, en que desencadena opresión, tiranía y muchas muertes. ¿Queremos eso? Entonces, ¿qué voz escucharemos? ¿Dónde?
está la verdad. Entonces se hace muy importante que escuchemos la voz adecuada y vamos a oír la voz de un heraldo real. Porque este es un salmo muy simpático, este que nos está hoy reuniendo. Este Salmo 49 es un salmo que empieza con una declaración que es característica de lo que se usaba en otros tiempos para anunciar la declaración de un rey. Y sí, es que eso es lo que es la declaración de un rey, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso leamos aquí versículos, los 3 primeros versículos. Dice, oigan esto, pueblos todos. Y lo voy a hacer un poquito con ese tono medio de proclama. Escuchen, habitantes todos del mundo, tanto débiles como poderosos, lo mismo los ricos que los pobres. Mi boca hablará con sabiduría, mi corazón se expresará con inteligencia. ¿Qué es lo que nos está anunciando? Un mensaje universal, un mensaje para todos los pueblos, para todos, dice acá, sin distinción. ¿Por qué les digo que sugiere un heraldo real? Porque el mensaje está dicho de una manera en que debe ser escuchada con suma atención. Y se nos habla de que oigamos y que escuchemos. Si alguien dice, bueno, esto es una simple repetición. No, no lo es. Son 2 palabras distintas, pero que están dichos en un tono imperativo. Esta primera palabra que dice oigan es la misma que nosotros se nos hace muy familiar cuando vemos Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. ¿Qué quiere decir esa expresión? Esa expresión quiere decir pon mucha atención. Pero no solamente quiere decir pon mucha atención, sino obedece. La idea es que se iba a hacer una proclama que era necesario obedecer. Es una demanda de atención, de ponerle pilas a esto. ¿Quiénes debían prestar atención? Todos los pueblos. Es como la carta a los Efesios que acabamos de leer. Aparentemente estaba dirigida a los Efesios, pero en realidad es una carta universal. Esto es lo que nosotros podíamos llamar un salmo universal. No estaba dirigido a la nación de Israel, no estaba dirigido a un grupo pequeño de personas, sacerdotes, reyes, no, es para todos los pueblos. ¿Sí? Oír y escuchar. Dice uno, pues suena como a repetición. No, escuchen literalmente, podríamos ponerlo como pare oreja. O ponga las manos en la oreja para oírlo mejor, ensanchar. La palabra es ensancha el oído con la mano, es lo que quiere decir. Curioso, ¿no? Que todo eso en la palabra escuchen. Bueno, pero lo que nos quiere decir es, considera cuidadosamente cada palabra que vas a oír. Considera cuidadosamente cada palabra que vas a oír. Y juntándola con la otra, pon atención y obedece. Nos queda, considera cuidadosamente cada palabra que vas a oír y obedece. Interesante. Casi, yo podría decir que si hubiera un gran auditorio que oye un heraldo real decir estas palabras, yo creo que se captura la atención y todos están listos para escuchar lo que se va a decir. Además, el que lo dice menciona que lo que va a proclamar está dicho con sabiduría e inteligencia. Es decir, que hay detrás de las palabras que vamos a oír un entendimiento profundo y que además se ha discernido interiormente con mucho cuidado. Entonces, entendimiento profundo y discernimiento cuidadoso. Nuevamente construyéndolo, así como hicimos que la otra quiere decir considera cuidadosamente cada palabra que vas a oír y obedece. Esta quiere decir, estas son palabras que reflejan un entendimiento profundo que viene de un corazón que discierne con claridad. Entonces, ¿vale o no la pena poner atención? Yo diría que sí. Bueno, ya tenemos el tono, como por decir, el prólogo, ¿sí? Que nos va a ambientar este mensaje que tenemos. No sé si alguno de ustedes dude que son tiempos difíciles. Casi que eso es decir, llover sobre lo mojado.
Yo con este tiempo, el último año que ha pasado, he entendido de alguna manera aquella caracterización del valle de sombra de muerte. Y es que sentimos que estamos en algo así. Porque por primera vez en la historia no de la humanidad global, sino de nuestra humanidad contemporánea del siglo XXI, nos encontramos ante una situación que nos compromete a todos en nuestra vida y en nuestra posibilidad de morir. Por eso no es tanto que sea una situación anormal, ¿sí?, sino que nos incluye a todos, ¿cierto? Muy bien. Y algunos dirán, bueno, es que esto no es tanto duro, sino que es como tupidito, ¿no? Es como todo el tiempo y no para, y no para, y no para. Eso es lo que significa esto de caminar por el valle de muerte. Pero nuestro heraldo real, el heraldo de su majestad, nos está diciendo algo muy interesante en medio de una situación como esta. ¿Por qué he de temer en tiempos de desgracia? Esta es una pregunta que llamamos retórica, es decir, el mismo autor lo va a responder, pero es porque alguien puede estar muy temeroso teniendo en cuenta los tiempos de la desgracia. Y la pregunta que nosotros debemos hacernos ante lo que plantea el salmista es: ¿qué puede hacer que este señor, este heraldo real, que habla de parte de un rey, que habla de parte del Rey de Reyes, esté tranquilo en medio del tiempo de calamidad? Que esté en paz cuando la muerte parece estar en cada esquina. Y aquí hay otro término que nos ayuda a entender la situación. Y se habla de inicuos detractores. Esa palabra no nos suena muy familiar, aunque la versión que les con la que estoy enseñando no es de las más antiguas, es relativamente nueva. Es una palabra que nosotros no nos causa así como mucha facilidad, ¿sí? Es algo decir como enemigos desgraciados, algo así. Es de alguna manera alguien muy malo que se nos opone, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿por qué de temer en tiempos de desgracia cuando me rodeen inicuos detractores? Esa es la pregunta. Pero va otra pregunta ahí acompañada. ¿Temeré a los que confían en sus riquezas y se jactan de sus muchas posesiones? Porque es que no solamente estamos enfrentando una enfermedad mortal, sino estamos enfrentando sus consecuencias. Y vemos cómo aquellos que detentan el poder, bien sea económico o político o intelectual, están tratando de alguna manera de utilizar la situación a su favor, ¿cierto? De eso es de lo que estábamos hablando. Entonces, es de ese tipo de personas cuando se nos habla de inicuos detractores, ¿sí? No solo de una enfermedad mortal, sino de personas poderosas que buscan sacar provecho de ello. Bueno, muy bien. Y la pregunta la podríamos decir de esta manera: ¿pero es que acaso viviré yo muerto de miedo por causa de lo que pueda acontecer de aquí en adelante? ¿Por causa de lo que otros puedan llegar a hacernos? ¿Por causa de aquellos que mediante sus riquezas tratan de sacar provecho para establecer una hegemonía? Así sea, aunque sea teórica o bien intencionada. Es más, la pregunta la podríamos completar así: ¿me voy a alinear con ellos y participar de su idolatría para guardarme del mal que temo? Y es porque aquí hay otro concepto que no hemos visto, no hemos considerado, y es el temor. Y sin querer se ha adentrado el temor en nuestras vidas de una manera casi imperceptible, pero que es real. Tenemos miedo de que nos contagien, miedo de encontrarnos con alguien, miedo de que alguno de nuestros familiares se enferme, que alguno de nuestros familiares muera, miedo de quedarnos sin trabajo, miedo de que se acabe aquello que hemos cimentado con tanto cuidado. Miedo, temor, temor, temor a los hombres, a las circunstancias. Parece la señal más universal de nuestros tiempos. Pero la palabra temer puede tener esa implicación, tener miedo, amedrentarse, pero también puede significar reverenciar. Y en ese sentido también lo podemos decir: le rendiré culto a aquellos que están tratando de establecer su dominio. Le voy a rendir culto a una percepción que tengo de dolor y de muerte,
De alguna manera, la palabra expresa el significado de que aquello que me infunde temor es aquello que reverencio. Nuevamente, aquello a lo que yo temo es a lo que yo le rindo mi vida, es a lo que le doy la supremacía en mi vida. Y hay unos que no piensan sino en la palabra COVID. COVID por aquí, COVID por allá, y que el COVID esto que dijeron, y se la pasan con mensajes y mensajes y mensajes en las redes, todo alrededor del COVID. Hasta los chats, saben ustedes, soy médico, los chats de mis compañeros, el 80-90% de otorrinos, cardiólogos, radiólogos, neurólogos, COVID. Y fue que se acabó la medicina. Bueno, ese es otro asunto. Decíamos que de alguna manera aquello que me infunde temor es aquello que reverencio, es aquello a lo que le doy supremacía. Pero entonces aquí dice el salmista, el heraldo real, que eso es absurdo. ¿Por qué es absurdo? Versos 7 al 12. Dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Nadie puede negar que todos mueren, que sabios e insensatos perecen por igual, y que sus riquezas se quedan para otros. Aunque tuvieron tierras a su nombre, sus tumbas serán su hogar eterno, su morada por todas las generaciones. A pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias perecen. Y es muy interesante porque aquí se está diciendo que aquellos que se dan ínfulas de grandes personas, por la razón que sea, no van a terminar siendo muy distintos de un caballo, de un perro, de una mula que se muere y se descompone. Terrible darse uno cuenta de esa realidad. Y lo mete también en el contexto humano cuando dice igual ricos o pobres mueren. Inteligentes, necios, todos vamos a morir. Es una realidad de todos. Pero si la perspectiva entonces que yo tengo de la vida está en la finitud presente, en la extensión de nací, crecí, me reproduje y morí, entonces aquello que temo o aquello que me pueda quitar la vida se vuelve lo más importante. Y aquello que temo y que me pueda quitar la vida la puede hacer particularmente dolorosa. Y que si no tengo una percepción sino esa, no soy distinto de una bestia. Duras palabras, pero es el heraldo real. Muchos dicen que la muerte es la gran igualadora, y yo creo que eso se ha visto en todos estos días. Muere el ministro, pero muere el barrendero también. Muere la persona de muchos estudios, muere también la persona inculta. Todos han muerto y todos seguirán muriendo. Yo quiero hacer con esto una aclaración. No se trata de ser temerario ante las amenazas. No es ser temeroso, que es la persona que todo le tiene miedo, ni temerario, aquel que se ufana de que no le teme a nada, de que puede enfrentarse a lo que sea. Porque la realidad es que gran parte de lo que sucede con esta pandemia es la actitud temeraria, la actitud despreocupada, la actitud negacionista. Le dicen a uno, deje tanto miedo. Eso le da a otros, no a mí. Se lo oí a personas que enfermaron gravemente. Eso es un invento para tener dominada la humanidad. Otros se lo he oído decir. Pero el mal es real. La pandemia es real. La situación que estamos viviendo es real. No es inventada. Si no, tóquese para que la sienta. La estrategia de Satanás para dominar las naciones es real. Existe. Pero el Hijo de Dios es responsable y actúa en amor a Dios y a los demás. El Hijo de Dios se cuida no porque le da miedo a la enfermedad, aunque le corra un escalofrío ante ella. Se cuida porque ama a otros y no quiere afectarlos. Se cuida porque no quiere ser un agente de extensión de algo dañino. Se cuida porque es la expresión del amor de Dios hacia una humanidad que está llena de temor ante la situación. Seguimos con nuestro salmo.
Recuerden que estamos hablando de que nadie se libra de la muerte, de que todos irán al sepulcro, ¿cierto? Dice en el versículo 14, como ovejas están destinados al sepulcro. E imagínense un rebaño de ovejas que va, ve, ¿sí? Realmente sin discernir hacia dónde van, simplemente dirigidos, ¿sí? Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. Y la pregunta que yo me hacía cuando llegaba a este punto es, ¿cómo es que los justos van a prevalecer sobre ellos? No es por sí mismos, sino es por la acción de Dios. ¿Recuerdan que les dije hace unos momentos que la palabra temor también quería decir reverencia? Y lo tenemos muy claro. Un ejemplo es el Proverbios 1.7. Proverbios 1.7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nuevamente dos palabras que hemos estado considerando, sabiduría y temor. El principio de la sabiduría, del conocimiento, es el temor al Señor. ¿Recuerdan que al principio dijimos que lo que íbamos a hablar son palabras que reflejan un entendimiento profundo que viene de un corazón que discierne con claridad? Bueno, lo que quiere decir con esto, la verdadera sabiduría está en reverenciar a Dios. Ahí es donde debe estar nuestro enfoque, nuestra adoración. Nuestro Señor Jesucristo lo puso muy claro, hablando de un tema parecido en Mateo 10, versículo 28. Cuando nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien, teman a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, no le teman a las personas, no le teman a los seres humanos, teman a aquel que los puede llevar a la condenación, ¿sí? Si Dios emite juicio, yo tendré que ir al infierno. Sé que no por la gracia de Dios, porque me ha hecho salvo. Pero todo aquel sobre el que se emite juicio de condenación no tiene otro destino. Luego, ¿valdría que le reverenciara y le temiera? Creo que sí. Dirán, pero es que Dios es un Dios de amor, no es un Dios en el cual uno tiene que estarle teniendo miedo. Vuelvo y repito, yo no les estoy diciendo que se trata del temor, del escalofrío, de las piernas que tiemblan ante una amenaza. No, es la reverencia merecida ante una dignidad. Eso es lo que les estoy diciendo. Entonces, ¿cómo expreso mi temor y mi reverencia a Dios? ¿Cómo lo expreso? Dice acá en el versículo 15, que es el último que consideramos del Salmo. Pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Entonces, ¿cómo es que aquí el salmista puede decir, a mí no me preocupa, ¿sí?, lo que otros teman, no me preocupa lo que hagan los ricos, no me preocupa lo que hagan los poderosos, lo que me haga la enfermedad, igual a mí Dios me librará? Pero dirás, ¿cómo es aquellos que han muerto por la enfermedad? ¿Acaso es que no creyeron? ¿Les faltó fe?, dice el hermano un poquito evangélico. No, no es eso. Es que muera físicamente o no durante una situación de crisis, igual a mí me lleva el Señor y me rescata. Igual va a llegar un tiempo en que seré resucitado, seré restaurado y volveré a habitar en la tierra. Y estaré por toda la eternidad con el Señor. Eso no me preocupa, son las promesas del Señor. Ahí están vivas. Bueno, sencillo, ¿qué quiere decir todo esto? Confío en Dios. ¿Dónde está el centro de todo esto? No confíes, no temas, no te enfoques en la pandemia, no te enfoques en lo que puedan hacer aquellos que quieren aprovecharse de la pandemia. Tú confía en Dios, que el destino final está en manos de Dios. Muy bien. Isaías 41:10 dice así: no temas porque yo estoy contigo. No tengas miedo porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y también te ayudaré. También te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para todos? No, es para el que confía en Dios. ¿Y cómo expreso
mi confianza en que le creo y guardo sus mandatos. Si Dios dice que haga algo, listo, yo lo haré. Así que mi motivación es el amor reverente y vivo como Dios me ordena. Sencillo. Esa es la respuesta del Hijo de Dios ante la pandemia. Confío en el Señor y hago lo que Él me ordena. Simple, pero profundo. Ahora, por la no disposición que muchos hemos tenido a no negarnos a nosotros mismos, queriendo vivir a nuestro acomodo según el mundo, es que hemos venido a tener temor, a tener desconfianza y hemos venido a ser debilitados en estos tiempos tan difíciles. De alguna manera, que no he podido entender, pero que le pido al Señor que me dé la claridad y que al final de todo esto lo pueda entender, la pandemia de alguna manera, repito, me está cuestionando todo aquello en lo que yo he puesto mi confianza, mis esperanzas, pero que no es Dios. Nuevamente, la virtud que ha tenido la situación en la que estamos inmersos es ponernos a prueba para que nosotros veamos aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza y que nosotros debemos desechar. Hay palabras que son muy duras en la Biblia. Hay una parte en el libro del profeta Ezequiel donde van una serie de notables a buscar a Ezequiel. Él está en la tierra de Babilonia con estos notables que han sido deportados desde Israel allá por causa de la guerra. Están en una nación extraña donde son esclavos, donde son considerados poco menos que nada. Y ellos quieren saber de parte de Dios si van a poder volver a su tierra, qué les espera. Y van al profeta. Y la personificación de la profecía allá en Babilonia era nada menos que el profeta Ezequiel. Y se acercan a esta serie de notables a preguntarle acerca de cuál es la esperanza, qué les espera. Y el profeta va a la presencia de Dios, le pregunta, ¿qué debo decirles? Diles que no voy a recibir nada de ellos, que no vengan a decirme que los guíe, que no vengan a decirme que los oriente, cuando ellos no han abandonado sus ídolos inmundos, apestosos. ¡Wow! Palabra dura. Pero si vinieron a buscarte, Señor, vinieron a decirte que quieren saber de ti qué es, pero yo no voy a ayudarles mientras no se deshagan de aquellas cosas en las que han puesto su confianza, aquellas que reverencian, aquellas cosas en las cuales han puesto su temor. Recuerden que hablamos que temor y reverencia son dos términos que van juntos, porque ellos deben confiar en mí. Mientras no lo estén haciendo, es vano que vengan a buscarme. Duro, ¿no? De alguna manera la pandemia se ha extendido porque nos hemos negado a sacrificarnos a nosotros mismos, queriendo vivir a nuestro acomodo. De alguna manera, por eso nos cuestiona la pandemia. Vamos a ver un ejemplo de la vida de Jesús, acerca de algo que va directamente ligado a esto de una manera no tan aparente, pero que yo creo que al final vamos a entender el punto. Quiero que me acompañen al Evangelio de Juan. Vamos al capítulo 6. Este es un capítulo muy especial, es muy bello. Es muy bello porque el Señor está predicándole a una multitud muy grande, ¿sí? Y después de un tiempo, el Señor se da cuenta que deben tener hambre y le dice a uno de sus discípulos a manera de prueba, porque realmente él sabía lo que iba a hacer. Tienen hambre, le dice a su discípulo y le dice, ¿cómo vamos a alimentarlos? Y él dice, no sé, tendríamos que utilizar como el salario de 200 días, eso es lo que eran 200 denarios, para comprarle comida a toda esta gente. Y entonces el Señor le dice, ¿y ustedes qué tienen? Pues aquí tenemos como 5 panecitos de cebada y unos peces. Y él dijo, repártanlos. Y empiezan a repartir 5 panes y 2 peces. Y allá había más de 5,000 personas y reparten y reparten y reparten y nunca se acaba. Siguen repartiendo 5 panes y 2 peces. Se vuelven comida de 5,000 personas. 200 denarios de salario para todos y cada uno de ellos. Y al final
para cada uno de sus discípulos, sus 12 apóstoles, sobre una canasta de pan. Es tan sencillo como eso, ¿sí? Entonces el Señor se va a una montaña a orar y les dice: yo me encuentro con ustedes después. Ellos se van al lago, ¿sí? Y el Señor los encuentra en el lago. Esa es otra historia que algún día hablaremos. Pero se sube, va por el mar y se monta a la balsa. Pero todas las personas que estaban allá en la playa no vieron el momento en que el Señor se fue por el mar a subirse a la barca. Lo que ellos vieron fue que los discípulos se fueron y el Señor se fue para otro lado a orar. Pero entonces lo buscan, no lo encuentran y al final decían: no, vámonos donde están los discípulos porque seguramente están allá. Y llegan y lo encuentran al Señor. Y lo buscan: Señor, ¿dónde estabas? Y todo eso. Le preguntaron: ¿cuándo llegaste? Juan 6, 25 al 29. Jesús les respondió diciendo: de cierto les digo que me buscan, no porque han visto las señales, sino porque comieron de los panes y se saciaron. Trabajen por la comida no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este Dios el Padre ha puesto su sello. Entonces le dijeron: ¿qué haremos para realizar la obra de Dios? Y lo que le responde el Señor Jesucristo es lo que nos está diciendo ahora en medio de esto. ¿Cuál es la obra que Él está esperando de nosotros? Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Y lo bueno es lo que sigue a continuación. Lo que sigue a continuación es que Él les dijo que Él era el que había sido enviado de Dios. Y ellos le dicen: bueno, pero ¿qué señal nos das? Porque Moisés nos hizo llover pan del cielo. A ver, ¿tú qué haces? ¡Qué tontos! Acaban de recibir 5,000 panes salidos de la nada. Pero bueno, eso es lo que les dice. Y él les dice: no, es que la verdad es que no fue Moisés el que les dio el pan, fue mi Padre del cielo. Les dice entonces en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero les he dicho que me han visto y no creen. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene jamás lo echaré fuera. Porque yo he descendido del cielo no para hacer la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió: que yo no pierda nada de todo lo que me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y que yo lo resucite en el día final. ¿Estábamos hablando de eso? ¿Cierto que sí? Entonces los judíos murmuraban de Él porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que ahora dice: he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo: incrédulos, ¿cierto? Bueno, Jesús respondió y les dijo: no murmuren más entre ustedes. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré en el día final. Está escrito en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye y aprende del Padre, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino que aquel que proviene de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto les digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Hago un paréntesis. Yo no tengo que pensar en lo que me pueda hacer la pandemia. Si me mata el COVID o si sigo con vida. Si me oprimen, si me dejan pobre, si me persiguen, no me importa. ¿Por qué? Porque yo he creído en el pan vivo que descendió del cielo, he comido de él y tengo la seguridad de que no moriré. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: no habían entendido. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo: de cierto les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre
y beben su sangre no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Hago un pequeño paréntesis. No es que el Señor los esté invitando a que se coman un pedazo de Él, a que le saquen la sangre y se la beban. Lo que está diciendo es el que conmigo se identifica y es como yo. Eso es una figura de la forma de hablar antigua. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, de la misma manera el que me come también vivirá por mí. Este es el pan del cielo, no como los padres que comieron y murieron. Él está diciendo, ustedes tenían su confianza ya en el maná que dio a Moisés. Acaban de comer 5,000 panes. Van a volver a tener hambre, pero el que come de mí, ese no volverá a tener hambre, ese no volverá a tener sed, ese no morirá. Pero ellos no lo entendieron, ¿sí? Porque muchos, dice, lo dejaron en este día y decían, oiga, dura palabra es esta, ¿quién podrá seguirla? ¿Quién podrá hacer lo que él está diciendo? Esa es la verdad. Solo creían el milagro, solo querían el milagro, y hoy muchos se acercan y dicen, Señor, quítanos la pandemia, haznos el milagro. No está mal esperar los milagros, pero esa no puede ser la motivación para que yo me acerque al Señor. La motivación es Él mismo. Me atrae Dios mismo, me atrae Jesucristo, me atrae su inmenso amor. Yo quiero estar con Él. Y eso es lo que respondió Pedro cuando el Señor cuestionó a los discípulos que se quedaron con Él. Porque desde ese día muchos ya no quisieron estar con Él y se volvieron atrás, dice, y ya no andaban con Él. Entonces el Señor le dijo a los 12 apóstoles, ¿quieren acaso irse ustedes también con ellos? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Esa es una palabra bien bella. He ahí la clave de cómo debemos enfrentar estos tiempos. Esa es la esperanza que tenemos, que si hemos creído y conocido al Santo de Dios, a Jesucristo, tenemos vida eterna. La muerte no tiene poder sobre nosotros. Es a Él a quien seguimos. Es en Él en el que está puesta nuestra confianza. Él es la vida en medio de un reino de muerte. En medio de una cultura de muerte, Él representa todo lo que es vital. Ese es el Señor Jesucristo. Cuando estábamos recorriendo esta lectura, les hablé de Mateo 10:28, cuando dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma. ¿Cuál es el mensaje que estamos llevando? ¿Qué es lo que de nosotros oye el mundo? Hijos de Dios, cristianos, miembros de la Iglesia de Jesucristo, ¿qué es lo que estamos llevando al mundo? El mensaje de Jesucristo, en medio de estas situaciones, siempre fue de esperanza, de vida eterna. ¿Cuál es nuestro mensaje? Las fake news de destrucción total y de condenación, de esclavitud a menos de tanta gente. Ese es el mensaje que estamos enviando hoy. No debíamos estar dando un mensaje de esperanza en medio de la pandemia, en medio de la destrucción y de la muerte. No deberíamos estar diciendo, hay vida eterna en Cristo. Sí, muchos han muerto, así como muchos cristianos que murieron antiguamente en las pestes, durante las plagas grandes que azotaron el Imperio Romano antaño en los primeros 3 siglos del cristianismo. Pero ellos perseveraron y dieron testimonio de vida, y porque ellos dieron testimonio y perseveraron es que nosotros estamos hoy aquí y podemos hacer lo mismo. Tenemos el privilegio de meternos en sus pantalones. Y ese testimonio que ellos dieron cambió el mundo. Esta es una oportunidad sin igual de dar testimonio en medio de un tiempo oscuro. ¿Cuántos de nosotros hemos repetido que nosotros somos la luz del mundo y que una ciudad puesta encima de una colina no puede esconderse? Eso es lo que se trata. Se trata de que el viajero cansado que viaja en medio de la oscuridad, que pasa por el valle de sombra de muerte, al final divisa la luz de un pueblo
encima de una montaña y dice que bueno, ya llegamos. Y el mismo mensaje de aquel que dice, qué hermosos son los pies del que anuncia las palabras de vida, el mensaje de salvación. La oportunidad que tenemos es sin igual de ser testimonio transformador. Hemos hecho muchas preguntas hoy. Voy a dejar en el aire una pregunta final y con esto vamos a terminar y oramos. ¿Vamos a vivir para la cultura de la muerte o vamos a ser en cambio agentes de vida eterna? Oramos. Amado Señor y Dios nuestro, gracias porque estás exponiendo nuestros ídolos malolientes. Gracias Dios y Señor mío, porque en medio de esta situación tú la estás usando como una prueba para que nosotros distingamos aquellas cosas en las cuales hemos puesto nuestra esperanza, nuestra confianza, que eran ilusorias, que eran falsas y que lo único es que nos van a llevar a la muerte. Nosotros, Señor, podemos decir hoy como el apóstol Pedro dijera en ese tiempo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Es nuestra manifestación en esta hora. Es aquello en lo que queremos afirmarnos. No miraremos a la izquierda, a la derecha, sino a ti, Señor, y seguiremos tus sendas, tu camino, porque tú eres el pan de vida que descendió del cielo. Bendito sea, Señor. Bendito sea tu nombre por siempre. Aleluya. Amén.